capítulo 8, versículo 59. Buscamos la palabra del Señor. Juan, capítulo 8, versículo 59. Es el último versículo del capítulo 8, el final de este capítulo, donde he presentado el final de la idea en general que nos quiere mostrar la palabra a través de esta escritura. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 59. Puesto en pie, si lo encontró, me confirma con un amén. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del medio del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Oremos al Señor. Señor y Dios y Padre nuestro, príncipe de paz, Señor de la vida, Dios todopoderoso, hoy nos presentamos, Dios mío, delante de su presencia, Señor. Nos presentamos, Dios mío, como somos, Señor amado, con lo que tenemos, Dios mío, con lo que sabemos, con lo que, Dios mío, somos, Señor, con lo que podemos ofrecer, Dios mío. Ciertamente poco tenemos que ofrecerle a Dios del cielo, pero en esta hora, Señor, ofrecemos atención, Dios mío. En esta hora, Señor, ofrecemos servicio, Dios mío. Ofrecemos las alabanzas, ofrecemos las oraciones delante de usted, Señor. Y si es de su agrado, Dios mío, pedimos que usted la pueda tomar y llevar a su santo trono, Dios mío. Reconocemos, como decía el hermano que oraba, Señor, que ciertamente si pecaremos no entraremos en el reino de los cielos, Señor. Por eso hoy venimos a pedirle también perdón, Señor, perdón por nuestros pecados, Dios mío, perdón por nuestras ofensas, Señor amado, perdón, Dios mío, por nuestro pensar, por nuestro mal hablar muchas veces, Señor. Pedimos tenga de nosotros misericordia, Dios mío. Ciertamente Satanás, el diablo, ha intentado, Señor eterno, muchas veces derribar la vida del cristiano, Señor. Mas como dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Señor amado. Por eso hoy pedimos, Dios mío, háblanos a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, Dios mío, tu camino, enséñanos tu conocimiento, Señor. Dios mío, pon en nosotros un corazón nuevo y renueva un espíritu nuevo para alabarle, Señor. Te pedimos, Dios mío, corta toda cadena, Dios mío, pon de todo yugo, endereza toda vereda torcida, Dios mío, levanta el caído, restaura el quebrantado de corazón, a estremecer este templo, Señor, conmueva tu iglesia, háblanos a través de tu palabra, Dios mío. Queremos recordar, Dios mío, como una vez dijo el profeta: esto ha recapacitado mi corazón y en esto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grandes su fidelidad. Jehová es mi porción, dijo mi alma, y por lo tanto en él esperaré. Hoy reconocemos que solamente en ti esperamos palabras, Señor. Solamente en ti esperamos respuestas. Solamente en ti esperamos sanidad. Solamente en ti, Dios mío, esperamos movimiento del Espíritu, Señor. Solamente en ti, Dios mío, podremos encontrar la salvación para el alma. Entregamos desde ya este mensaje en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mi amado hermano. Dios te bendiga. Tome asiento. Gloria a Dios. Está el Señor Jesucristo en el versículo que hemos leído. Ya vamos a entrar un poco al contexto, pero está el Señor Jesucristo haciendo uso de la mayor facultad del cristiano. Y el mayor talento que los cristianos bíblicos tienen, la mayor cualidad que tienen, es que son muy buenos para hacer que la gente les lance piedras. Los cristianos son expertos en eso. Usted va a ver, el apóstol Pablo le apiedraron y le sacaron de la ciudad. Al apóstol Pedro en su prédica le dieron con vara. El Señor Jesucristo le están tirando piedras en esta oportunidad. Los profetas, los apóstoles, los ministros, los sacerdotes. Una de las mayores cualidades de los cristianos es que la gente suele molestarse con la predicación de la palabra. Ahora, ¿por qué se molestan? Porque el Señor Jesucristo le está diciendo la verdad, no le está diciendo una verdad. Cuando una persona quiere tomar una verdad, eso puede ser transgiversado, puede ser mal usado, puede ser cambiante cuando una persona usa su propia verdad. Yo puedo decirle mi verdad a una persona, pero no significa que sea la verdad completa.
el cristiano cuando anuncia el Evangelio del Señor, cuando predica la palabra, debe tener cuidado al hablar de no querer decir su versión de la verdad. Cuando predicamos o cuando anunciamos, cuando hablamos con alguien, nosotros decimos la verdad de Cristo, decimos la verdad del Señor, porque la verdad de Dios es la que cambia al hombre. Ciertamente la palabra del hombre no tiene cabida en el corazón de otra persona. Nuestras palabras muchas veces pueden ser vanas o corrompidas, pero la palabra del Señor es santa. El Señor le dijo: Señor, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor le dijo la verdad que ellos no querían escuchar. El versículo 58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo varios versículos del capítulo 8, solamente en este capítulo. El Señor les dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y pensaba yo en esta palabra tan hermosa, tan bonita del Señor, de decir: antes de que fuese, yo ya soy. Y cuando vemos en la historia, o cuando vemos las personas, muchas veces la historia trata de cambiar la palabra del Señor. Vemos que la historia dice antes de Cristo o después de Cristo. Y la verdad es que Cristo no tiene ni un antes ni tiene un después. Cristo era antes de que la historia fuese, y Cristo seguirá siendo después de que la historia sea, porque Él es antes de todo lo que nosotros hacemos. Él es antes de todo, no es antes de Cristo o después de Cristo. Cristo no tiene un tiempo, Cristo no tiene una línea, Cristo no tiene una forma, Cristo es antes y después de todas las cosas. Y a veces lo vemos en las calles, las personas que dicen: ¿cómo Dios va a restaurar a esta persona? Lleva años en esta situación, pero Cristo puede decir: antes de que Él fuese lo que es, yo ya era. Y antes de que el pecador fuera pecador, Dios ya era Dios y Cristo ya traía salvación para el hombre. Y antes de que el niño probara por primera vez algún tipo de droga, o de que el joven fuese a su primera fiesta, antes de que la persona tomara una mala decisión, Cristo ya le había salvado. Porque antes de que Abraham fuese, dijo el Señor Jesucristo ya era, porque Él era de los siglos de los siglos. Como dice la palabra: yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero ¿por qué le molesta esta palabra a los fariseos? ¿Por qué les atormenta? Y aquí vamos a entrar de lleno al mensaje. Porque el Señor Jesucristo debe derribar lo que es Abraham para ellos. Y Abraham para ellos es una fortaleza. Para ellos la ley, para ellos el antiguo pacto es su fortaleza, es su escudo, es su amparo, es su torre, es su castillo. Para ellos Abraham, decir yo soy descendiente de Abraham, les daba a ellos un cargo, una posibilidad, una forma diferente al resto del mundo. Y Jesús tenía que derribar esa fortaleza. Digo usted, Dios tiene que derribar esa fortaleza. Dios tiene que derribar la fortaleza que ha sido construida. A veces usamos la palabra cuando el Señor dice, el apóstol Pablo dice: todo lo tengo por basura. Y muchas veces el todo lo tengo por basura es usado para hablar de pecado, de maldad, pero no es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. Cuando él dice todo lo que yo tenía lo tengo por basura, se refiere a sus cargos, se refiere a su enseñanza, se refiere al poder, se refiere a su carácter, a su forma de ser. Porque el Señor, para derribar algo, tiene que ser algo que ya esté construido. Y Dios tiene que derribar esa fortaleza. ¿Cuántas veces el hombre dice yo tengo carácter, o yo tengo recursos, o yo tengo enseñanza, o yo tengo mi forma de ser, yo tengo mi manera, yo tengo alguien que me apoye, yo tengo amigos, yo tengo contacto? El Señor tiene que derribar esas fortalezas en nosotros. Y el capítulo 8 es un capítulo para derribar fortaleza. Juan capítulo 8 es un capítulo donde el Señor va a derribar una por una la fortaleza del enemigo, la fortaleza que el hombre tiene, la fortaleza que él puede querer tener. Vamos a Juan capítulo 8, sin movernos de aquí mismo, al versículo 4 y al versículo 5. Esta es una historia muy conocida, la mujer adúltera. Usted conoce la historia. Toman a la mujer, fue encontrada en pecado y la llevan delante del Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? El Señor Jesucristo quiere enseñar, Él está en eso.
Él está enseñando, Él está predicando, Él está anunciando. Lleva 8 capítulos predicando de la palabra del Señor. Pero los fariseos le siguen poniendo una traba, le siguen poniendo su fortaleza. La ley, dice. Vemos que al principio de su ministerio el Señor Jesucristo dice: yo no vine a romper la ley, sino que vine a hacer que se cumpliese. Porque en ese tiempo el Señor tenía que mantener la ley. Pero más adelante les va a decir: no piensen que yo vine a traer paz, sino que yo vine a traer confusión, yo vine a traer guerra, yo vine a hacer que el hijo se levante contra el padre, y el padre contra el hijo, y la madre contra la hija contra la madre. Porque Dios tiene que quebrar la fortaleza de la ley, Dios tiene que quebrar la idiosincrasia de la persona, Dios tiene que quebrar su fortaleza, Dios tiene que quebrar mi fortaleza, Dios tiene que quebrar mi pared, Dios tiene que quebrar mi dominio para que Él pueda trabajar conmigo. Tú pues, ¿qué dices? Moisés lo dijo, ¿qué vas a hacer tú? O sea, si Moisés, que es el máximo de todo, tú tienes que sujetarte, tú tienes que someterte, tú tienes que ponerte en medio, tú tienes que decir: hay que apiedrarla. El Señor Jesús, como es más rápido y más astuto que cualquier zorro, que cualquier persona astuta, una persona decía: es más astuta que un zorro, es más astuta que 1000 zorros juntos. Jesucristo es el tipo más rápido que existe en la faz de la tierra, porque su palabra no viene de su corazón, sino que viene directamente de Dios. Le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y sabe qué es lo lindo de esta palabra? Que Jesucristo estaba libre de pecado, pero Él no lanzó la piedra. Y Jesucristo estaba libre de pecado. La Biblia dice que Él no pecó jamás, no fue en Él hallado arruga, ni en Él fue hallado defecto. Él estaba libre de pecado y Él decide no lanzar la piedra. ¿Cuántas veces nosotros, en media santidad, a medio andar, queremos criticar a todo el mundo, decir: todo esto tiene que bajarse, ninguno de ellos es salvo? Jesucristo, libre de pecado, no lanzó la primera piedra. Una vez hablábamos con este tema con un hermano y le decía: si el Dios de misericordia no tiene misericordia de una persona, ¿qué quedaría para nosotros? Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, ¿quién entre nosotros mismos? Por eso Dios toma la decisión de no lanzar la piedra, porque Él no iba a lanzar piedra al aire ni contra una persona. Sus palabras eran para derribar todo tipo de fortaleza. Vamos a leer otro versículo del mismo capítulo, lo vamos a leer desde adelante hacia atrás, vamos a ir en reversa. Mire Juan capítulo 8, versículo 17. Juan 8, 17. Después vamos a ir retrocediendo algunos versículos, vamos a ir leyéndolos hacia atrás. Dice 8, 17: en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. ¿En qué se están apoyando ellos? En la ley. Ellos están apoyándose en su fortaleza, en su suelo, en su capacidad. En este caso ellos se están apoyando en la multitud. Hay un solo Cristo y los fariseos eran una secta entera. Entonces, ¿en qué se apoyan ellos? ¿Cuál es su fuerza? Su multitud, su cantidad. Por eso es peligroso el hermano que quiere juntarse con otros para discutir algo. Con Dios no se discute. Dios es uno solo, Jehová es uno solo, Jehová uno es y Él manda. Esto no es democracia, esto no es por ley, esto es teocracia. Aquí Dios decide cómo las cosas funcionan. Porque si Él quiere, el sol sale, pero si Él quiere, el sol se detiene. Y si Él quiere, las hojas caen, y si Él quiere, en el otoño nieva, y en el verano hace frío, porque Dios es Dios, y de Él en la plenitud de la tierra, y la tierra es estrado de sus pies. No es por número ni por cantidad, es por cómo Dios decide hacer las cosas. Ellos se apoyaron, la ley dice, 2 testigos necesitas. Miren el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, es uno solo, tu testimonio no es verdadero. Y el Señor le responde, lo dijo antes, pero le había respondido en el versículo 12 del capítulo 8, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. O sea, en otras palabras, no me importa lo que ustedes vayan a decir, que son 2 testigos, 3 testigos, 4 testigos, 5 testigos. Yo soy, le dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Aquí no es por su fortaleza de cuántos son ustedes y su secta y los rituales que puedan hacer. El Señor le está diciendo: yo soy la luz del mundo. Los 10 yo soy de Juan capítulo 8. El poder, la grandeza del Señor Jesucristo. Y estas personas cayeron como un árbol cortado, directo al suelo. Hasta ahí llegó su fortaleza. Pero como eran tipos con haces bajo la manga, tipos que sabían lo que estaban haciendo, siguieron atormentando al Señor Jesucristo. Mire usted el versículo que dice:
Juan capítulo 8, versículo 31, vamos a leer todo el párrafo. El Señor le había hablado, había convertido a muchas personas, les había enseñado el Evangelio, pero aquí les tiene que hablar de nuevo. 8:31 dice así: Jesús entonces, o dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miren lo que van a decir estos fariseos. Le respondieron: linaje de Abraham somos. ¿Linaje de quién? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú, dicen entonces, seréis libres? Los fariseos vuelven a usar sus dos cualidades. Primero que nada, somos descendientes de Abraham. Somos de otra órbita, de otra manera. Ellos le van a decir a Jesús que Jesús nació en pecado, eso era lo que ellos creían. Ellos dicen: nosotros somos descendientes de Abraham, de esa base para arriba. Y después de esto dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, son según ellos un tipo de un carácter diferente. Recordemos que los fariseos no trabajaban. O sea, ellos nunca ni siquiera habían tenido que trabajar para nadie. Y Jesús el carpintero quería venir a decirle a ellos cómo se hacían. Ellos se apoyaron en su entendimiento, se apoyaron en su libertad, se apoyaron en lo que pueden ser. Lo vemos hoy en día en el mundo. ¿Cuántos jóvenes dicen: yo decido lo que hago por mi vida? Y mienten, y detrás de esa mentira tienen que seguir mintiendo y se pudren en mentiras. Son esclavos de las mentiras. Personas que dicen: yo decido cómo va mi mundo, y dependen de una persona que les dé droga, de una persona que les dé alcohol, dependen de una persona que les dé algo. ¿Cuántas personas dicen: yo decido lo que hago por mí, y dependen de un político para que les dé seguridad, dependen de un carabinero para que les guarde, dependen de rejas altas para que no les asalten? Dicen ser libres, pero el Señor les dijo: el que comete pecado, esclavo es de su pecado. Mira el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios lo libertare, entonces seréis verdaderamente libre. El Señor una vez más les botó los argumentos, y una vez más derribó los muros, una vez más derribó las fortalezas, porque Dios no puede tener tratos por medio de Abraham. Dios con usted no va a tener tratos por medio de nadie, mi amado hermano. Dios tiene que trabajar con usted. Usted, para que Dios trabaje con usted, no le puede presentar su carácter, no le puede presentar su forma de ser, no le puede presentar su estudio, no le puede presentar su trabajo, no le puede presentar su familia. Dios va a tratar solamente con usted. Por eso les dice: de cierto digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham se parase siquiera en la tierra, Jesucristo ya era. Piense usted lo que usted pueda tener, lo que le da fortaleza a su vida. Desconozco lo que sea, todos somos diferentes. Lo que algunos estiman como mucho, para otros es poco. Lo que para algunos es poco, otros estiman como mucho. Pero ¿cuál es lo que usted estima? Algunos predicadores dicen: ¿cuál es tu ídolo? Yo no creo que tengamos ídolo, así que no vamos a hablar de eso. Pero ¿cuál es su fortaleza? ¿Cuál es su muro? ¿Cuál es su cimiento? ¿En qué usted ha confiado siempre? ¿En qué confía usted? El Señor dijo: si Dios no construye, en vano trabajan los edificadores. Y si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Porque esto no es ni para el que quiere, ni es para el que corre, esto es para de quien tiene Dios misericordia. Pero, mi amado hermano, ¿cuál es su fortaleza? ¿En quién está usted confiando? Los judíos confiaban en Abraham, confiaban en Moisés. Los judíos confiaban en Elías, confiaban en la Torá, confiaban en su entendimiento. Pero se les olvidó que el único en el que se puede confiar, el único que tiene la llave de David y cierra la puerta y nadie la abre, o abre la puerta y nadie la cierra, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, era Jesucristo. Mi amado hermano, Jesucristo es la única posibilidad para confiar. Jesucristo es el único en el que usted puede confiar. Porque pensándolo en retrospectiva, pensando usted en su propia vida, ¿a quién le ha llevado su carácter? ¿A dónde le ha llevado su estudio? ¿A dónde le pudo haber llevado su trabajo? ¿Cuál es el rango más alto que le puede dar su forma de ser? ¿A dónde les iba a llevar Abraham? Abraham le llevó a salir de su parentela. Moisés le llevó a llegar a la tierra prometida. Elías le llevó a restaurar el templo, a restaurar un pueblo, pero Jesús le llevó a conocer a Dios.
Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. A usted, mi amado hermano, su trabajo lo puede llevar a muchos lugares. Su forma de ser le puede llevar a muchos lugares. Su carácter, su empatía, su gracia, su ternura, su amabilidad le puede llevar a acercarse a mucha gente, pero no le va a llevar a acercarse al Señor. ¿Y de qué le sirve al hombre tener todos los tesoros de esta tierra si termina perdiendo su propia salvación? ¿De qué me serviría a mí conocer a todos los reyes de esta tierra si no conozco al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿De qué nos sirve, mi amado hermano, congregarnos en esta tierra, pero seguir con nuestro orgullo si no nos vamos a congregar en la Nueva Jerusalén? Porque si usted me pregunta, mi amado hermano, yo prefiero estar un día con el Señor que 1000 años fuera de la casa de Dios. La Biblia dice en el Apocalipsis, dice que se presentó la Nueva Jerusalén, dice que era hermosa, dice que tenía piedras como de jade, dice que su templo y sus casas estaban hechas de oro, dice que tenía 12 columnas que eran los 12 apóstoles, dice que en el tercer cielo tenía piedras hermosas, 12 piedras hermosas diferentes, dice que tenía diamantes, dice que tenía esmeraldas, tenía perlas, tenía ágatas, tenía zafiro, era una ciudad hermosa. Pero dice el apóstol Juan, cuando ve la visión, dice que miró y no encontró el templo. Dice que encontró casas y muros. Dice que encontró fortificación y encontró torres. Pero dice que no encontró el templo. Y le pregunta al ángel, ¿por qué no está el templo? Y el Señor le dice, porque ellos se reúnen ahora en un templo. Pero cuando estén en las bodas del Cordero, Jehová será su templo. Cuando estén en medio del lugar no necesitarán sol, no va a estar el sol. Jehová les va a iluminar. Porque cuando estén allá no van a necesitar un mar. Dice que el mar desapareció porque no se necesita mar para limpiarse. Serán lavados por la sangre del Cordero. Dice que el tiempo no va a necesitarse alimento porque Dios va a ser el alimento de cada día. El hombre de Dios lo dijo que el pan de nosotros no es el pan humano, no es el pan carnal, es la palabra de Dios que sacia el alma. Y qué hermoso, mi amado hermano, estar en el reino de los cielos y no tener que escuchar la palabra de Dios en boca de un predicador, sino que Dios mismo hable a nuestro pueblo, que Dios mismo hable a nuestras almas, que Dios mismo nos enseñe, que Dios mismo nos diga, que Dios mismo nos escudriñe. Qué hermoso va a ser estar allá. Pero ¿cómo vamos a llegar y pasar por el templo si va a chocar en medio de nosotros nuestro carácter? ¿Cómo vamos a pasar por esa puerta? La Biblia dice, estrecha es la puerta y angosto el camino, muy pocos son los que lo hallan. ¿Por qué estrecha es la puerta y por qué angosto el camino? Porque por esa puerta va a pasar solamente su alma. Por esa puerta, mi amado hermano, va a pasar usted, pero no va a pasar su orgullo. Por esa puerta voy a pasar yo, pero no va a pasar mi soberbia. Por esa puerta puedo pasar yo, pero no puede pasar mi rebeldía. En esa puerta solamente caben 2 personas, tengo yo y el que me compró a precio de sangre. Pero por esa puerta no puede haber parte humana. Por esa puerta no puede haber parte carnal. Por esa puerta no puede haber parte de mi propio ser, de mi propio ego. Por eso el Señor les dice, límpiense. Bienaventurado el varón que lava sus vestiduras y que se despoja de toda carne y es convidado a las bodas del Cordero. Bienaventurados los que tengamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Piense usted en lo que le impida pasar por esa puerta. Piense en lo bueno. Ahora vamos a hacer el ejercicio que quizás sea más fácil. Piense también en lo malo. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. En el mundo tendréis aflicción. Piensa en su tormento, piensa en su dolor. Quizás cuántas personas vagan en este mundo con enfermedad, con dolor, con tristeza y no nos permite entrar. Pero recuerde, mi amado hermano, antes de que Abraham fuese, Jesús ya era. Y antes de que usted se enfermara, Dios ya la había visto sano. Y antes de que usted se cayera, Dios ya la había levantado. El Señor dice que hará 7 veces el justo, pero en 8 Jehová le recogerá. Porque no importa, mi amado hermano, cómo usted se encuentre. El apóstol Pablo dijo, yo estoy solo, pero no estoy desamparado. Yo estoy caído, pero no, yo estoy derribado, pero no he sido destruido. Yo estoy enfermo, pero no sin fuerza. Mi amado hermano, usted puede estar con dificultad, pero no está solo. Jehová es nuestra fortaleza.
como dice el Salmo 91, en la derivación de fortaleza más grande que se ha visto, Él dijo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Bajo sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. No temerás terror nocturno, ni temerás mortandad que ande en el medio del día, ni temerás mal que en medio de la noche destruya, porque Jehová guardará nuestra vida. Porque antes de que fuese la tierra, y antes de que fuesen los cielos, y antes de que fuesen nombrados los nombres de los animales, y hubieran aves vagando por el cielo, antes de todo Jesús había dicho: yo soy. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y dígalo conmigo, mi amado hermano: las tinieblas no prevalecerán contra ella. Las tinieblas no prevalecerán contra ella. Las tinieblas no prevalecerán contra Cristo. Las tinieblas de nuestra vida, el mal del enemigo no prevalecerá si nosotros tenemos la luz verdadera. Después de esto viene la sanidad, después de esto viene la bendición, después de esto viene todo, pero primero es Cristo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Esa ha sido la palabra de hoy. Le voy a invitar a que podamos ponernos en pie. Vamos a estar entregando esta palabra delante del Señor. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Señor y Dios y Padre nuestro, príncipe de paz, Dador de la vida, Dios todopoderoso, nos presentamos hoy, Señor amado, delante de tu presencia, Dios mío. Reconocemos, Señor amado,